Hola, buenas noches. Mi nombre es Evelyn Enlacos Perdomo y hoy les vamos a hablar sobre los parámetros para almacenar los componentes sanguíneos. Ok, la primera pregunta es: ¿cuáles son las tres situaciones clínicas en las que se indica la terapia transfusional? Las tres situaciones clínicas son pérdida sanguínea aguda, anemia sintomática y coagulopatías. Ok, la segunda pregunta, como lo vemos en la exposición, es: ¿qué es la sangre total? La sangre total es sangre completa de todos sus componentes. Se indican pérdidas masivas de sangre administrada en dosis adecuadas y con precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca. Continuamos con la segunda, que es: ¿cuáles son los concentrados de glóbulos rojos? Los concentrados de glóbulos rojos son derivados de la sangre total y se utilizan en anemias graves. La dosis depende del nivel de hemoglobina y se administra con precaución en pacientes con riesgo de sobrecarga de volumen. Acá hay algunos tipsitos. Se prepara a partir de una unidad de sangre total tras la extracción de unos 200 a 250 miligramos del plasma. También se pueden obtener por procedimientos de aferesis, aunque no es lo habitual. Y el volumen es de aproximadamente 300 mililitros. Ok, la otra pregunta es: ¿cuáles son los concentrados de glóbulos rojos? Estos sobre los leucocitos. Se usan en pacientes con riesgo de reacciones inmunológicas. La dosis varía según la indicación y se administran con precaución en pacientes con alergias a proteínas de leche de vaca. Debe contener menos por 106 leucocitos de unidad y retener el 85% de los grados originales. Una unidad de grados normal contiene de 1 a 3% de leucocitos. La reducción del número de leucocitos se obtiene con filtros especiales y se deben usar aproximadamente, pueden realizarse antes de él o en el momento de transfusión o después de la recolección y antes del almacenamiento. Ok, la otra pregunta es: ¿cuáles son las plaquetas de varios donantes y cuál es el donante en terapia transfusional? Las plaquetas de un solo donante se usan en pacientes refractarios a plaquetas de varios donantes. La dosis de administración son similares a las plaquetas de varios donantes. Como podemos ver aquí en la exposición, los concentrados de plaquetas preparado que contienen las plaquetas obtenidas por separación de una unidad de sangre total o de un solo donante por citafresis. Como lo podemos ver, el plasma fresco y congelado y plasma seco se almacenan a una temperatura de 18 grados o más frío. Pueden conservarse hasta un año. La plasmaferesis es un procedimiento terapéutico que se utiliza para tratar diversas condiciones médicas mediante la extracción selectiva y el intercambio de plasma sanguíneo según el paciente. Durante la plasmaferesis se extrae la sangre del paciente y se separan los componentes sanguíneos utilizando un dispositivo médico especializado llamado centrifugadora del plasma. La distribución de los elementos de componentes sanguíneos se realiza de acuerdo a las necesidades médicas de los pacientes. Glóbulos rojos eritrocitos para pacientes con anemia grave o pérdida de sangre aguda. Las plaquetas para pacientes con recuento bajo de trombocitopenia, pacientes con cáncer, trastorno hematológico, enfermedades hepáticas. El plasma para pacientes con deficiencias de factores de coagulación u otras condiciones médicas. La otra pregunta es: ¿qué son los concentrados de granulocitos y cuáles son las indicaciones de uso de terapia transfusional, dosis de administración y contradicciones? Los concentrados de granulocitos: el concentrado de granulocito es un componente obtenido de único donante al que previamente se le ha administrado factor estimulante de granulocitos HIF-SF, HIF-CSF, usando separadores celulares automáticos. La otra pregunta es: ¿cuáles son los componentes plasmáticos del plasma fresco? Las proteínas plasmáticas es la albumina,
La albúmina precipitada se purifica y se somete a procesos adicionales para garantizar su pureza y estabilidad. Esto puede incluir la filtración, la ultrafiltración y la pasteurización para eliminar virus y otros patógenos, así como para estabilizar la proteína. La albúmina se envasa en recipientes estériles y se almacena de 2 grados a 8 grados centígrados. Los componentes plasmáticos de plasma fresca congelado se emplean en coagulopatías. La dosis varía según la indicación y se administran con precaución en pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas como patógenos, virus, bacterias, entre otras. ¿Qué son los componentes plasmáticos de crioprecipitado y cuáles son las indicaciones de uso en terapia transfusional? Digamos que los componentes plasmáticos de crioprecipitado se usan en deficiencias de factores de coagulación específicas. La dosis depende del nivel de dependencia y se administra con precaución en pacientes con historias de trombosis. Ok, acá tenemos como una breve imagen donde nos explican como el paso a paso, que empezamos con la sangre total, después la centrifugación, pasamos por el plasma rico en plaquetas, luego concentrado de las hematíes, centrifugación con concentrado de plaquetas, luego pasamos al plasma pobre en plaquetas, que es donde ocurren los factores de coagulación, y luego continuamos con la crioprecipitados. En la preparación se congela una unidad de plasma fresco, se deja descongelar lentamente entre 1 y 6 grados centígrados durante 12 a 18 horas. Se obtiene un cicroprecipitado blanco que se determina en el fondo de la bolsa. Este producto se separa y congela a 70 grados prácticamente, conservando su actividad por un año. Por su uso se debe descongelar a 37 centígrados, obteniendo una solución blanca lista para transfundirla. Eso es lo que les estaba explicando básicamente en la imagen que pasaba en el ciclo precipitado. Ok, seguimos con la siguiente imagen, que es seguridad y calidad transfusionales sanguíneas. La seguridad del paciente es prioritaria en las transfusiones